Señor doctor Rafael Ollarte, de los más connotados y capaces abogados del país. Qué gusto escucharle, doctor. Bienvenido a través de Radio Colosal, un placer emitirle un saludo. Perdón que empecemos directo. ¿Qué pasa con este Consejo Nacional Electoral? El Contralor ha emitido una disposición que hace referencia precisamente a que no se ha cumplido una recomendación de Contraloría. Hay que recordar que las recomendaciones de Contraloría son de obligatorio cumplimiento y cuando no se cumplen eso puede acarrear la destitución. ¿Tiene realmente el Contralor la potestad, la facultad de destituir a los consejeros de mayoría? Bienvenido, doctor. Placer escucharle. Buenas tardes, un placer estar contigo, todos los amigos de Colosal de Ambato. Bueno, sí, en primer lugar hay que aclarar que el Contralor tiene como competencia constitucional la de controlar el cumplimiento de objetivos institucionales en todas las funciones del Estado. Esta fue una de las normas que Rafael Correa quiso eliminar de la Constitución. No se eliminó, eso sí, de la ley de la Contraloría, y que luego fue declarada inconstitucional esa eliminación por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, el Contralor es el encargado de verificar el cumplimiento de la ley en el cumplimiento de los objetivos e instituciones del Estado. Y cuando el Contralor, en un examen especial o como resultado de alguna auditoría, detecta que los funcionarios son responsables de infracción administrativa en virtud del cumplimiento de la ley, dispone el establecimiento de sanciones de carácter administrativo que son destitución y multa. En este caso se ha predeterminado, eso hay que tener claro, se ha predeterminado responsabilidad administrativa en 3 vocales del Consejo Electoral por no haber acatado unas recomendaciones que el Contralor había hecho respecto del procedimiento de inscripción y calificación de partidos y movimientos políticos. Recordemos que en Ecuador los movimientos políticos y los partidos políticos, para ser calificados, inscritos y constar en el registro, partidos y movimientos políticos deben tener un número mínimo de adherentes, en el caso de los movimientos, o de afiliados en el caso de los partidos, y que no es posible que se inscriban partidos y movimientos falseando la verdad. Es decir, que en este caso el Consejo Electoral haya admitido a partidos o movimientos que no tienen el número mínimo de firmas o que las firmas que han presentado son inconsistentes o inexistentes. Entonces, lo que ha hecho el Contralor inicialmente fue recomendarle al Consejo Electoral que corrija esa irregularidad. No lo ha hecho, ha dicho el Contralor, el Consejo Electoral con el voto de estos personajes, y por lo tanto les ha predeterminado responsabilidad administrativa. No hay ningún funcionario, ningún dignatario, ninguna autoridad o servidor exento del control de Contraloría, conforme lo dispone en este caso el artículo 46 de la ley de la Contraloría. Ahora, la señora Tamaín dice que el Contralor, en medio del proceso electoral, que no sé cuándo empezó, pero ella dice que estamos ya en proceso electoral, está interfiriendo de forma grave, lo que significaría que ella también dice que lo quiere destituir. Realmente la función no la tiene ella, sino el Tribunal Contencioso Electorales, ¿no? Sí, usted lo ha dicho muy bien. La presidenta Tamaín lamentablemente ha hecho gala del conocimiento absoluto de la ley, absolutamente, porque el famoso periodo electoral que nos vienen hablando y nos hablaban en los tiempos del correísmo, de que existe un tal periodo electoral, ese concepto no existe en la ley electoral, no existe el concepto de periodo electoral, y tampoco existe un periodo electoral en el que, como se dice, el Consejo Electoral sea la máxima autoridad en el país o algo que se le parezca. Primera cosa. Segunda cosa, es cierto que nuestros consejos electorales, aquellos que fueron sancionados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio precisamente por ejercer arbitrariamente el poder, te decían, estamos en periodo electoral. Y claro, usted recordará, y la ciudadanía recordará, que nosotros tenemos elecciones cada 2 años. Y que si los consejos electorales se pasan en esta vez, decir que estamos en periodo electoral un año antes de las elecciones, resulta que pasando un año estamos en periodo electoral, según estos señores, con el único afán de esquivar el control, con ninguno otro. Pero además, el tal periodo electoral no implica absolutamente nada. A ver, declarar, como usted bien ha dicho, periodo electoral sin siquiera convocar a elecciones, suena bastante raro.
porque ni siquiera se ponen de acuerdo en el calendario electoral, pues no, que las elecciones eran el 7 de febrero. Ahora no sabemos si son el 7 de febrero o no son el 7 de febrero, la primera vuelta electoral y elección parlamentaria, pero dicen que estamos en periodo electoral, sin elecciones convocadas, sin inscripción de candidaturas, con partidos mal integrados. Pero por otra parte, aunque estuviéramos dentro de la convocatoria de elecciones, el acto del Contralor, al predeterminar responsabilidad administrativa, y si el día de mañana no se presentan los descargos o los descargos son insuficientes, y confirma y determina responsabilidad administrativa, eso no afecta el procedimiento electoral, porque los partidos y movimientos políticos más calificados igual van a poder participar, porque el artículo 18 de la ley de la Contraloría señala que, como resultado de la auditoría gubernamental, no se pueden dejar sin efecto actos de los órganos del poder público. Es decir, el Contralor no deja sin efecto actos porque no los controla, pero lo que sí hace es determinar la infracción administrativa y determina la responsabilidad correspondiente por parte del funcionario, en este caso el funcionario omiso. No tiene nada que ver esto con el procedimiento electoral. Ahora, se está hablando de una predeterminación. ¿Significa esto que tienen 30 días para cumplir las recomendaciones de Contraloría? ¿Pueden a esta altura cumplir las recomendaciones estas? Que se dieron hace más de 6 meses, ¿no? Efectivamente. De hecho, uno presenta descargos y los descargos pueden ser decirle al Contralor que está equivocado en el sentido de que no se han incumplido las recomendaciones. Eso suele ocurrir. Muchas veces pasa que Contraloría predetermina responsabilidad administrativa cuando el funcionario se ha cumplido con las recomendaciones y uno lisa y llanamente le hace presentar al Contralor de que las recomendaciones están cumplidas y no pasa absolutamente nada. Y tampoco es cualquier abogado que haya realizado procedimientos administrativos en Contraloría sabe que es así. Ahora, también puede ocurrir que en el lapso de los 30 días en que usted puede presentar descargos, presente los descargos, he cumplido. Sí, no lo hice oportunamente, pero lo hice ahora y por lo tanto ya no hay el incumplimiento del que se me acusa y por ende no se puede confirmar responsabilidad administrativa y no hay ningún problema. Ahora, es notorio que estos 3 miembros del Consejo Electoral no tienen ningún deseo de cumplir las recomendaciones, creen que están por sobre el artículo 211 de la Constitución, creen que están por sobre la ley de la Contraloría, diferenciándose de todos los demás funcionarios públicos que en el país están sometidos al control de la Contraloría y que además incluso dicen algo que, como usted bien ha dicho, no lo pueden hacer, pues el Consejo Electoral no tiene ninguna facultad para destituir a nadie. De hecho, con la reforma del año 2020 a la ley electoral, a inicios de este año, lo que pueden hacer es denunciar una supuesta infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro, yo puedo denunciar y resulta que no hay infracción, porque como le insisto, el Contralor no está dejando sin efecto ningún acto de calificación de ningún partido o movimiento que ha sido irregularmente, porque eso también ocurre, irregularmente calificado. Entonces aquí no hay injerencia, no hay intervención. Y lo que ocurre es que los miembros del Consejo Electoral no quieren cumplir. Pero claro, eso va a acarrear la confirmación de la responsabilidad administrativa. Tampoco se le puede pedir al Contralor que no cumpla su deber. El tema pasa entonces porque pueden ellos solucionar el problema, me refiero a los consejeros, pero no les va a interesar, porque se dice que ellos responden y se está viendo que ellos responden al correísmo. Y el rato que se eliminen esos partidos, se queda el correísmo sin partido donde poder intervenir en la siguiente elección, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, además tenemos que tener presente que cuando se divide el movimiento Alianza País entre los morenistas y los correístas, su pelea interna, ¿no? Que hasta ahora claro, Rafael Correa y compañía buscaron con la conformación de un movimiento y el tiempo se les viene encima. Entonces alquilaron pues uno de estos movimientos políticos que andan por ahí, incluso de una persona que está encausada penalmente, este movimiento Fuerza Compromiso Social. Entonces ocurre en el país y hemos visto cómo se evidenció en el pasado de que hay partidos y movimientos que se conforman sin la firma de las personas que supuestamente son los adherentes o los afiliados. Pues mucha gente se quejaba y por eso se tuvo que habilitar incluso algún link en la página web del Consejo Electoral para que uno verificara si no le habían hecho el favor de inscribirle en un partido o movimiento político. Y de hecho incluso ocurrían cosas tan salvajes como que una persona que era asambleísta por un partido político estaba supuestamente de adherente de otro. Increíble, ¿no? O sea, así se hacían las cosas. Uno pensaba que con el nuevo Consejo Electoral
luego de la aceptación de los antiguos miembros del Consejo Electoral, la cosa iba a cambiar, pero parece que en el país no queremos mismo. O sea, aquí salte tú para ponerme yo, porque tú eres, si lo haces tú, está mal, si lo hago yo, está bien. ¿Cómo es posible que este Consejo Electoral, luego de lo que tuvimos con el Consejo Electoral presidido por Juan Pablo Pozo, caigamos en algo tan igual o peor que el anterior Consejo Electoral? Es decir, esta cuestión ocurre lo mismo que con el Consejo de la Judicatura, pues. Las prácticas de ya se repiten el día de hoy con el Consejo de la Judicatura de Maldonado. Entonces, para eso, vea, lo que nos están diciendo los señores políticos es que por más que la ciudadanía quiera cambiar y corregir las cosas, no se puede, porque esta gente siempre se mete a hacer lo mismo. Mi querido doctor, ¿quién debe, en caso de que los consejeros decidan incumplir, como parece que lo van a hacer, quién debe actuar? Por favor. El Contralor en ese momento determinará, ahí sí, responsabilidad administrativa, la va a determinar, porque claro, no habrá descargos, se confirmará el incumplimiento, entonces tendrá que venir la destitución y la multa. Y según el artículo 48 de la ley de la Contraloría, en ese momento quien debe ejecutar, quien debe cumplir la decisión de destitución del Contralor es la autoridad nominadora, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el Consejo de Participación Ciudadana se le ocurre la mala idea de no ejecutar la decisión de destitución del Contralor, lo hará el Contralor directamente y iniciará procedimiento en contra del Consejo de Participación. Eso está bastante listo, es decir, yo me hago nomás y no cumplo las decisiones. No es fácil. Entonces, claro, ahí la cuestión será que el Consejo de Participación Ciudadana debe comunicar a los miembros del Consejo Electoral que han sido destituidos por el Contralor y que se titularizarán los suplentes como principales, es decir, los 3 miembros del Consejo Electoral suplentes, que por orden de calificación ostentan la dignidad de reemplazo. ¿Qué pasa si el Consejo de Participación Ciudadana se hace loco y no quiere proceder? Ahí se producirán 2 cosas. Primero, el Contralor procederá a la destitución directa de los miembros del Consejo Electoral, y 2, se iniciará el proceso en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el Contralor sí puede remitirse a destituirlos de forma directa si es que el Consejo de Participación Ciudadana no interviene. Efectivamente, eso señala el artículo 48. Además, para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, esto no es cualquier cosa, porque originaría incluso un eventual delito penal, que es el incumplimiento de orden legítima de autoridad. Me quedo pensando en esto, porque muchos dicen es que el Contralor no tiene esta facultad. No, sí tiene esta facultad y está registrada en la ley desde hace varios años ya, ¿no? Sí, la ley es del 2002. Es decir, de 18 años atrás. Efectivamente. Me quedo pensando además, porque escuché a la señora Tamaín ayer en una rueda de prensa que la daba, y decía, entre otras cosas, que ella no se ha enterado del tema. Y uno pregunta, bueno, ¿y entonces quién se tiene que enterar del tema? Bueno, a ver, tampoco es tan fácil mentir en esa materia porque está notificado. Entonces usted notifica con la predeterminación y no puede decir, uy, no me he enterado, que no abrió el correo electrónico, no vio la comunicación escrita. Es decir, ahí está notificado. Es decir, y por cierto, la ignorancia de la ley no la exime de culpa, y en este caso la ignorancia de esta determinación tampoco le va a eximir de culpa, ¿no? Efectivamente. Además, no pueden decir los miembros del Consejo Electoral que no teníamos ni idea que se estaba haciendo una auditoría, un examen especial. O sea, ¿cómo me indican aquello? Que no hubo lecturas de borrador, no hubo nada. Esto tiene que haberse sido enviado al correo electrónico de cada una de estas personas, ¿no es cierto? Claro, porque se señala domicilio para notificaciones, la casilla del abogado que han de haber establecido, o un correo electrónico, o el mismo lugar del Consejo Electoral. Así de simple y así de claro, ¿no? O sea, aquí no hay otra salida. Y hago esta pregunta porque leo algunas personas, algunos inclusive ex asambleístas o asambleístas, como el doctor Torres, que dice que el Contralor, Luis Fernando Torres, que es de Ambato, por cierto, que dice que el Contralor se excedió en sus funciones. Y me quedo pensando, digo, bueno, no puede ser, esto, o sea, no tiene lógica,
no es correcto, ¿no? Yo le aprecio a Luis Fernando Torres, pero no comparto este criterio. Además, esta situación de que el Contralor destituye a funcionarios por violar la ley en el ejercicio del cargo no es la primera vez que ocurre. Si se ha destituido a prefectos, a alcaldes, al propio vicepresidente Glass, pues en aquel entonces lo destituyó el Contralor. Pues. Claro. Entonces, esta cuestión no es desde ayer. Lo importante, reiteremos, la mayoría del CNE que piensa que son intocables y que el proceso electoral está en marcha están equivocados. Nadie es intocable, ¿no? Una vez que estamos en proceso electoral, lo que tienen los miembros del Consejo Electoral es una inmunidad frente a detenciones. Pero esto no es el caso, pues, o sea, no hay una inmunidad contra actuación administrativa del Contralor. Importante. Me quedo con algunos otros temas que son importantes y sí me gustaría su criterio, que yo lo considero muy valioso por todo el conocimiento de derecho que usted tiene. Hoy la Corte Constitucional de Ecuador suspendió la aplicación del Acuerdo Ministerial 179 que regula el uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, al admitir en trámite una demanda de inconstitucionalidad planteada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Surcuna. Este acuerdo ministerial recién iba a empezar a regir desde hoy y es el que hace referencia en que una manifestación o si la policía considera que es necesario puede defenderse y utilizar inclusive sus armas. Es ¿no? A ver, sí, no se refiere a la policía sino a Fuerzas Armadas. Yo me leí el acuerdo ministerial del ministro de Defensa, el acuerdo 179, que se refiere a uso progresivo de la fuerza. Porque cuando se declara el estado de excepción, el presidente de la República puede disponer el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza auxiliar de la Policía Nacional. No es que los militares salen porque se les ha ocurrido, sino porque hay una disposición presidencial en el estado de excepción. Ahora, la norma que hacía falta era una que regulara el uso progresivo de la fuerza, porque usted vio lo que ocurrió en octubre de 2019, en que los militares, claro, como no tenían el armamento para contra manifestación, tenían que salir a mano limpia. Incluso se vio el espectáculo de que se quemaban 2 carros militares que en realidad estaban desarmados, porque la gente decía, ¿cómo es que los manifestantes queman unos vehículos militares? Sí, porque eran unos vehículos militares que estaban desarmados. Entonces, con este acuerdo ministerial, lo que se logra es no dejar a la discreción del comandante de operaciones o el jefe de la fuerza en el momento de la operación, a que él discrecionalmente indique cuándo se hace uso de la fuerza. Lo que hace el acuerdo ministerial 179 es señalar cuándo se puede hacer uso de la fuerza. Y claro, señala claramente que, por ejemplo, cuando hay agresiones con armas que pueden afectar la integridad o la vida del miembro de Fuerzas Armadas, este puede hacer uso de armas letales, pero en otros casos tienen que hacer uso de herramientas no letales. Ahora, la suspensión que ha decidido, y me acabo de enterar, usted me lo cuenta, bueno, me llama la atención, pero es solamente una medida cautelar hasta que se resuelva el caso, ¿ya? Es decir, no implica prejuzgamiento sobre la supuesta inconstitucionalidad del acuerdo ministerial. Además, sería harto penoso que la Corte Constitucional, leyendo mal el acuerdo ministerial, nos deje sin una herramienta indispensable para determinar el uso progresivo de la fuerza y no dejar esto a discreción, porque claro, hay que verlo en un sentido contrario a lo que hacen los señores de los derechos humanos. Esto no es una cuestión, no es que con el acuerdo 179 los militares se van a matar, pues como están diciendo por ahí. No, en lo absoluto, sino que más bien se resguarda todo lo contrario, es decir, que no haya excesos, que los militares tengan claro cuándo pueden utilizar la fuerza letal, que son esos casos realmente extremos. Importante dejar esto en claro. Y me quedo también con otra noticia del día que hace referencia precisamente a que Diana Tamaín ha sido llamada a la fiscalía porque se le va a investigar por tráfico de influencias en el caso del señor Luis Loyo, cuando dijo que Estela Acero le había recomendado que contrate al señor Loyo. Estela Acero también está convocada a rendir declaración. También dirá que están interfiriendo la fiscalía en el proceso electoral y capaz que quiere destituir también a la fiscal. Sí, pero bueno, incluso en el tema del Contralor, pues el señalamiento que hace la presidenta Tamaín es inadecuado. Pues el Consejo Electoral no tiene esa facultad de destituirle absolutamente a nadie, salvo que quiera usted volver al tema de los 57 diputados destituidos en el año 2007, y que sin duda, y se lo anticipo, nos costará una buena condena por parte de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ¿no? Este chistecito que hicimos hace 13 años, cuando se hacía lo que se nos daba la gana y a través de lo que se nos ocurría para pisarle a otro, ¿no? Entonces, esa facultad no la tiene, ahora tendrá que cumplir, tendrá que ir a la, si no comparece a la tercera convocatoria, se le llamaba mediando el uso de la fuerza pública, y sobre eso no hay ninguna inmunidad judicial. Es decir, tendrá que ir a rendir su versión en la Fiscalía, y recordemos que la Fiscalía es el titular de la acción penal pública, tal como la Contraloría es el guardián de los recursos del Estado y del control de intereses institucionales. Importante, muy claro todos estos temas. Mucha gente dice, y perdón que me cambie de tema, sobre el caso del señor Carlos Luis Morales Benítez. Su fallecimiento cierra el caso en la causa personal de él, pero el caso tiene que continuar para que se investigue las irregularidades sobre los que sí están, ¿no? Claro, efectivamente, la muerte extingue la acción penal y la pena. En este caso, entonces, la acción penal respecto de Carlos Luis Morales naturalmente se extingue porque no hay a nadie a quien perseguir. Pero respecto de los demás involucrados, en ese caso, naturalmente la acción penal continuará. Me quedo pensando porque acabo de revisar a través del Twitter algunos datos, porque se empiezan a convocar también, y lo hace precisamente las instituciones que corresponde. En este caso, la Fiscalía convoca a Sara Medina, Noé Salcedo, Jocelyn Mieles, Daniel Salcedo, Jorge Enríquez, Carla Cadena, César Rodríguez Fontecilla, Alan Fernando Sen, Federico Javier Sen, Karina Cadena Aguilar, Javier Jordán Mendoza, Pablo Mendoza Novoa, Jorge Emilio Pinargote, Michelle Bucarán, Marco Sevillano Macías, Carolina Jaume Zaporiti, Flor María Palomeque, Abdalá Bucarán Ortiz y Abraham Muñoz Vélez, para continuar en la investigación. Este es el caso del señor Daniel Salcedo, en que dicen que se involucraron los famosillos de televisión y que ellos eran quienes les ayudaban, entre comillas, a gastar el dinero mal habido, fruto de precisamente de estos sobreprecios y estos contratos en los hospitales. Es importante que se investigue todo, ¿no? Sí, por supuesto, porque claro, una cosa es que usted, entre comillas, ayude a gastar el dinero, y eso, naturalmente, si se trata de gastar dinero, siempre tendrá gente dispuesta, y eso no es delito. Pero otra cosa es que para efectos de se contribuyen el lavado de activos o se constituyen testaferros. Entonces, naturalmente, tienen que hacerse las investigaciones, ¿no? Importante. Doctor, algunos aspectos que son básicos y fundamentales. La gente se pregunta, ¿y qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con nuestras leyes? Muchos dicen que tenemos leyes prodelincuenciales y por eso no se sanciona a nadie ni se puede recuperar el dinero sustraído. Estamos hablando de 70,000 millones de dólares, de acuerdo a muchos, que se llevó Correa. Estamos hablando de obras con sobreprecio que no se persiguen. Estamos hablando de dinero que supuestamente está en diferentes sitios y no pasa nada. Dicen que se estaba necesitando o que se necesitaba una nueva ley con la finalidad de poder incautar inmediatamente bienes. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? A ver, hay que tomar en cuenta que en el Ecuador siempre hemos tratado de convencer a la gente que con el agravamiento de penas no se va a delinquir. No, la gente no es que delinque porque la pena es mayor o menor. Eso sí, ninguno de estos señores corruptos está fijándose a cómo está el peculado para ver si lo comete o no lo comete. La gente lo que hace es incurrir en infracción si ve que la gente que incurre en delito no es en algunos casos procesada, o si son procesados no son condenados, o si es que son condenados no cumplen la pena, ¿ya? Porque les otorgan amnistías, porque les otorgan beneficios penitenciarios. Entonces, aquí tratamos de ver el tema a través de la calentura en las sábanas. Por ejemplo, hemos visto un tema absolutamente reactivo de que las personas condenadas, por ejemplo, por delitos de asesinato, delitos contra la vida o estos delitos contra la administración pública, no pueden gozar de beneficios penitenciarios, porque además, claro, nuestro Código Integral Penal, hecho por correístas para correístas, contempla unos beneficios penitenciarios indiscriminados. Usted cumple el 60% de la pena y ya tiene un régimen de prelibertad. Estas cuestiones que sorprenden, ¿no? Sin hacer distinción absolutamente de nada. Pero bueno, en otros casos sí hace falta una reforma. A ver, ¿cuáles son los actos de corrupción que estamos viendo en mayor medida estos días?
La famosa contratación a dedo. Es decir, yo hago un contrato, lo otorgo a dedo para obtener un beneficio personal. Resulta que antes ese otorgamiento de contratos, sin cumplir los requisitos legales y reglamentarios, lo que coloquialmente llamamos contratación a dedo, antiguamente era peculado según el artículo 257-C del antiguo Código Penal. Ahora, usted encontrará que esta contratación a dedo ha dejado de ser peculado y es tráfico de influencia. Ahora usted me dirá, pero la pena es la misma, de 3 a 5 años. Sí, pero hay una gran diferencia porque el peculado no prescribe. El peculado se puede perseguir incluso en ausencia de los acusados, mientras que el tráfico de influencia no es de aquellos delitos que usted puede perseguir en ausencia y que además prescribe en un corto tiempo, 5 años. Es decir, una persona que comete peculado, o sea, lo que antiguamente era peculado y que ahora es tráfico de influencias, con la contratación a dedo, porque usted ve que esta gente sale como sea del país, y usted anda por los tejados durante 5 años, y luego pasa el tiempo, prescribe la acción penal, y usted puede salir a disfrutar lo mal habido. Ahora, también para lo otro, porque yo escucho también a mucha gente que dice, no quiero que me quiten los subsidios, no quiero que me cobren más impuestos. Y bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar las dos cosas. Pero claro, dicen, primero recuperen lo robado, pero si eso es fregadísimo, pues. Ese es el gran problema de los actos de corrupción. Y por eso es que la gente se corrompe, pues. Porque están viendo que, mire, si al uno le dicen que se ha llevado 35.000, 40.000, pongamos 20.000 millones, pero ya es una cifra espantosa, pues, esa cantidad. Y usted ve que no pasa, no solo que no son condenados, sino que además no restituyen lo supuestamente mal habido. Bueno, parece buen negocio, porque incluso con pena y todo, me van a condenar por trafiquito de influencias 5 añitos. 5 añitos al lado de 20 millones. No sé cómo los 5 años, ¿no? Si es que llega a ocurrir eso. Claro que hay normas que se hicieron para beneficiar a la corrupción en el famoso Código Integral Penal. De eso yo no tengo ninguna duda, pero eso se lo dijo hace mucho tiempo atrás. Cuando se aprobaba el Código Integral Penal, había gente que ya veía pues esta situación de que era un promotor de la corrupción ese tal Código Integral Penal. Muy duro respecto de ciertas conductas y muy suave, muy atenuado respecto de otros. Doctor, en este ámbito de cosas, perdón que aprovecho, usted habló sobre los dos temas, tráfico de influencias y peculado. Por ejemplo, en el caso de la señora de los fideos sin gluten, a ella le acusan precisamente de tráfico de influencias, a la señora Ocles. Y uno se queda pensando, digo, ¿cómo? Tráfico de influencias sí hay. Cuando pone a los 2 sobrinos a trabajar junto a ella, a la esposa de uno de los sobrinos, cuando pone a otra señora Ocles para que sea su asesora, ahí hay tráfico de influencias. Pero en la compra de los kits alimenticios con sobreprecio, ahí hay claro peculado. Y uno, no sé, ¿cómo pueden probar un tráfico de influencias cuando realmente lo que hay es peculado? Pero es que eso es lo que le digo. Antiguamente, el tráfico de influencias es lo que la gente entiende pues, por tráfico de influencias, ¿no? Que dicen, ya hay una persona que tiene cierto poder y tiene ciertas relaciones y la utiliza para beneficiar a algún tercero. Por ejemplo, contratale a o dame sacando tal resolución o cosas por el estilo, trafiquito de influencias. ¿Ya? Pero antiguamente, hasta el año 2014, el hecho de la contratación a dedo, este tipo de cosas, por ejemplo, contratar de este modo como hizo la señora Ocles, antiguamente es cierto que era peculado, pero hoy día ya no lo es. Ahora, ¿quién hizo esa modificación por debajo de la mesa? Porque claro, mucha gente ni se enteró. Claro que, a ver, veo el peculado acá y me falta esa cuestión, ¿y dónde está? Ha estado ahora, ya no ha sido peculado. Así, le han puesto dentro del tráfico de influencias. Pero tiene la misma pena. Sí, pero prescribe, pero no puede ser perseguido en ausencia. O sea, una gracia, ¿no? Esta cuestión. Claro, lo dice, esas cosas que deberían ser manejadas con mucho mayor cuidado, fueron morigeradas por el famoso Código Integral Penal. Me quedo pensando en un tema, y me parece que el correísmo y el socialismo siglo XXI en general aprendió bien que para tener al pueblo callado y contento necesita manejar la opinión pública. ¿Cómo maneja la opinión pública? A través de los medios de comunicación. Sorpresivamente, en medio de la pandemia, y lo digo así, en medio de la pandemia, cuando no hay dinero, cuando hacer medios de comunicación no es negocio, se les ocurre que van a hacer el concurso para otorgar frecuencias en FM y lo están llevando adelante. En ese concurso se requiere presentar una garantía de $2,000 para que le den las bases. Luego,
contratar a alguien que le dé haciendo el estudio, porque usted no lo puede hacer. Me encantaría hacerlo y firmarlo, sé cómo se hace, pero no, es solo un grupito reducido de ex asesores, de ex funcionarios e incluso funcionarios todavía del CONARTEL los que le hacen ese estudio, que lo cobran entre 5 y 20 mil dólares. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale la plata? En el mejor de los casos, si es que le dan la frecuencia, que por cierto, para que le den la frecuencia dicen que hay que dar un cariñito de por lo menos 5 mil dólares en efectivo y directo. Si es que le dan la frecuencia, usted necesita 13 mil dólares. Sumado todo esto, ya casi llegamos a 40 mil. Más los equipos. La Universidad Técnica de Ambato puso radio el año anterior. Los equipos le costaron 160 y pico de miles de dólares. ¿Quién tiene 200 mil dólares en este instante de los radiodifusores para participar en un concurso de frecuencias? Radiodifusores no, pero sí hay empresarios de la comunicación que pueden y que tienen mucho más de ese dinero y que pueden participar con total normalidad en esta clase de concursos. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Le pongo en su conocimiento este tema, además, con el añadido de que el día de ayer el señor secretario de Comunicación, el señor Michelena, nos informa que se formó una comisión por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una comisión civil para auditar este proceso, con 5 personas, 4 de las cuales tienen intereses creados en esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué podemos hacer los radiodifusores de siempre, de verdad, los que estamos toda la vida, los que nacimos en radio, frente a esto que realmente lo que pretende a las claras es dejarnos sin medios para entregarlos ya no a radiodifusores, sino a empresarios de la radio o de la comunicación? Es lamentable que en la actualidad, tal vez con menos ruido que antes, se sigan las prácticas del pasado, ¿no? Esta cuestión de tratar de utilizar el tema de otorgamiento de frecuencias para restringir la libertad de expresión o para obtener lo que usted indica. Hagamos opinión pública a través de unos medios de comunicación que nos van a ser gratos y acólitos, ¿no? Y que no investiguen lo que nosotros estamos haciendo. Claro, utilizar los sistemas de renovación de frecuencias para sacarse a los medios incómodos, eso ya lo hemos vivido en el pasado y no entendía que esta cuestión tenía que haber parado. Pero bueno, le hago presente que cualquier persona puede presentar su denuncia en Contraloría y Contraloría puede también vigilar ese procedimiento y si encuentra irregularidades de esta naturaleza como lo que usted está comentando, ¿no? Mi querido doctor, en 1998 se determinó los primeros indicios de esto. No pasó nada. En el 2003 siguió, 2008 también. 2011 crearon una comisión auditora de frecuencias, nada ha pasado. El señor Yunda sigue teniendo 51 radios más un canal de televisión. El Fantasma sigue con 111 medios. Televicentro sigue teniendo y ocupando una frecuencia que no fue concesionada por la derecha. Y uno termina diciendo, ¿qué pasa? Mire, la Contraloría el año anterior dijo que el concurso que se hizo fue ilegal. Sí, y que no era válido ese concurso. Sin embargo, de ese concurso hay alrededor de 250 frecuencias entregadas. O sea, para unos no fue válido, pero para otros dicen que sí fue válido el concurso. ¿Puede un concurso declarado nulo, sin valor, dar concesión de frecuencias? Bueno, a ver, ahí podría ocurrir algo similar a lo que está ocurriendo con el Consejo Electoral, ¿no? Incumplimiento de recomendaciones del Contralor. Insisto que el Contralor no puede anular los actos porque tiene un impedimento por el 18 de la ley de Contraloría, pero sí puede sancionar a los funcionarios omisos. Y a veces lo hace mucho tiempo después. Hemos visto casos en que Contraloría le destituye a un funcionario cuando ya no está en el cargo originario, sino cuando está en otro cargo público. Eso ha pasado. Esa cuestión tampoco es novedosa, tampoco es de estar jugando ahí a incumplir las recomendaciones del Contralor. Yo diría que es bastante peligroso. Pero eso incluso el día de mañana podría cargar la nulidad de todos los concursos. Sería una cuestión bastante peligrosa a través de las acciones por lesividad. ¿Ya? Actos estables que han sido dictados con vicio de nulidad, se dicta una acción de lesividad en el contencioso, se revisan los actos y en los casos en que se ocasiona perjuicio también hay que indemnizar.
me parece muy importante, pero le reitero, hay mucha gente que todavía en estos días está diciendo que van a presionar al Contralor para que les permita legalizar las frecuencias que entre comillas les fueron dadas. Dicen que ellos no cometieron ningún delito, si el concurso fue malo no fue culpa de ellos y que ya les asignaron algunas frecuencias y que por lo tanto ese concurso que fue declarado ilegal tiene que ser válido para algunitos. O sea, o un concurso o es válido para todos o no es válido para nadie, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora entiendo yo entonces que lo que se están refiriendo es que han de haber interpuesto algún recurso respecto de alguna determinación de responsabilidad por parte del Contralor, algún recurso de revisión o alguna cosa. No conozco el caso para que digan que le están presionando al Contralor. Es Doctor, decir, tal vez el acto del Contralor lo ha causado Estado. Doctor, no hay ningún pedido de revisión porque ya la Contraloría evacuó todos los pedidos de revisión y determinó que el concurso era ilegal. La Contraloría no tiene nada que hacer en eso. Sin embargo, La Contraloría se tiene que cumplir. Sin embargo, las autoridades de Conartel dijeron que ellos ya habían concesionado algunas frecuencias, de las 1000 y pico de frecuencias que habían concesionado más del 30%, y que esa concesión de frecuencias le daba derecho a la persona que había sido concesionada y que por lo tanto no podían revertir el asunto. Efectivamente, en esos casos hay que iniciar las acciones por lesividad, pero ojo, no es que yo con ATEL pueda decir, yo no puedo revisar el acto porque el acto es estable. Claro, porque es un acto que configura derechos, eso sí es razonable. Cuando yo le otorgo a usted una frecuencia, estoy creando el derecho, ¿ya? Y por lo tanto no puedo yo revocarlo por mí mismo, pero sí puedo demandar la lesividad, o sea, puedo declarar la lesividad y demandarla, porque el órgano que declara la lesividad es justamente el órgano que expidió el acto lesivo. Entonces no es que yo con ATEL puedo decir, pero si ya configuró derechos del acto, por lo tanto el acto es estable y no puedo hacer absolutamente nada. No, usted directamente no lo puede revocar, eso es cierto, pero sí puede declarar la lesividad y demandar la lesividad en el contencioso. Eso sí tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Doctor, estos temas que siempre serán importantes, que nos generan una preocupación porque miramos muchos aspectos. Nos quedamos pensando en algunos jueces, por ejemplo, la jueza de la Tacunga que terminó dando la libertad a Rasquiña, que está siendo investigada. El juez que fue ya inclusive encarcelado, que en el mismo caso de Rasquiña, le bajó de 20 a 8 años. Nadie entiende basado en qué precisamente esta condena. ¿Qué mismo va a pasar? Porque se dice que se aprovechó el cambio del Consejo de la Judicatura para en medio del barullo del cambio bajarle de 20 a 8 años a Rasquiña. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo pasa con nuestra justicia? Yo sigo recordando a un fiscal Astudillo que lo pusieron en Guayaquil y que lo sacaron antes de 15 días cuando se hizo conocer que él estaba involucrado en el caso del fallecimiento del general Jorge Gabela Bueno y que habría recibido $20,000 para poner en libertad a Derly Salazar, la persona, el zurdo que disparó contra el general Jorge Gabela, y que el juez admitía que sí tuvo los $20,000 en su cuenta y no sabía cómo explicar. El fiscal, porque era fiscal en ese entonces, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué mismo pasa? ¿Qué pasa? ¿En quién confiamos? Y esa es la gran pregunta, pues porque si los órganos del poder público hacen eso, generan desconfianza ciudadana. Si usted ve, por ejemplo, ¿por qué la gente no denuncia cuando le cometen un delito en su contra? Porque no tienen confianza. Si tal vez no tengo confianza en la fiscalía, encima me va a tocar gastar, meterme en un juicio que tal vez sale mal, y si sale, bueno. Pero en el caso, por ejemplo, de Rasquiña, ahí sí hay algo que tiene que ver la reforma al código, el famoso Código Integral Penal actual. ¿Por qué? Porque con el antiguo Código Penal y con el antiguo Código de Procedimiento Penal, cuando usted tenía una condena firme, una condena ejecutoriada, ¿ya? Y posteriormente se dictaba una ley más benigna, por ejemplo, a alguien le ha condenado por el delito de asesinato y resulta que le condenan a 16 años y la nueva ley establece que no son 16 sino que son 12. Entonces usted podría interponer el recurso de revisión, pero el recurso de revisión, como ahora, ante la Corte Nacional de Justicia, resulta que cuando usted ve las causales del recurso de revisión ya no aparece esta de haber dictadose posteriormente una ley más benigna, sino que eso se dejó en manos de los jueces de garantías penitenciarias.
penitenciaria. Es decir, una cosa que antiguamente veía el máximo órgano de justicia del país, ahora lo ve un juez de garantías penitenciarias. Ahora, en el caso de Rasquiña, siempre me llama la atención, ¿cuál es la norma más benigna posterior por el cual se le baja pues la pena de 20 a 8 años? Y además que esta cuestión la hizo también otro tribunal cuando revisa la decisión del Tribunal Penal. Pero claro, no podía revisar la decisión de la Corte Nacional de Justicia en un fallo ejecutoriado, salvo el tema de ley posterior más benigna. Y yo no conozco la ley posterior más benigna en este caso que le haya permitido salir a este caballero. Ahora, si el Consejo de la Judicatura cree que metiéndole mano a los jueces y tratando de sancionarlos por otras causas va a solucionar algo, no es así. Ahí tienen que iniciarse los procesos penales por prevaricato, fallar contra nuestra empresa. Doctor, en este caso, en el caso de Rasquiña, que veo que usted lo conoce, ¿hay realmente un trasfondo? ¿Se puede realmente justificar de alguna mínima manera? ¿Hay algo en qué asirse para bajar la pena de 20 a 8 años? El único caso en el que habría cómo bajar la pena que está ejecutoriada es uno, a través del tema de que se haya dictado una ley posterior más benigna, que no es el caso del señor Rasquiña. Y claro, lo que se le aplicó por parte del juez de garantías penitenciarias fue el beneficio de lo que antiguamente llamábamos prelibertad, con el cumplimiento del 60% de la pena. Bueno, esas son las normas nuestras, lamentablemente. Entonces, claro, si usted tenía una pena de 20 años, que le bajan a 8 y cumple el 60% de esa pena, es decir, casi 5 años, y lo dejan libre, bueno, para la gente la justicia es una burla y una ironía nomás, ¿no? Me quedo pensando en esta burla e ironía que dicen que es justicia. No sé si usted recuerde un caso que fue muy connotado, una modelo que fue asesinada. Y lo acabo de recordar en este instante. Se acusaba a un señor Piñas, precisamente por este tema. Después, la propia televisión, varios reportajes nos mostraron que no fue culpable, porque él no estuvo en el sitio en el momento de la muerte de la muchacha. Entiendo que a él hasta lo violaron en la cárcel y sigue detenido, pese a que ya son, creo que 3 años, 4 años, de que nos enteramos de que supuestamente las pruebas fueron forjadas y que no fue cierto que él participó en el crimen de la muchacha. ¿Y cómo puede ser posible que siga detenido si creo que es Voz Populi ya este tema? Claro, sí, es un caso bastante conocido, penoso además, porque claro, uno dice, se tienen que interponer los recursos de revisión y ahí sí los jueces se hacen de los oídos sordos, ¿no? Porque naturalmente una condena que es dejada sin efecto en virtud del recurso de revisión no solamente acarrea la responsabilidad civil extracontractual del Estado, si el Estado tendrá que indemnizarle al señor Piña, sino que sobre eso se repite contra los jueces responsables, ¿no? Parece que la cosa va por ahí. Entonces, pero si la cosa va por ahí, sigue sin ser justicia el detener a una persona que claro, aparentemente es inocente, ¿no? O sea, de lo que nosotros hemos visto, yo no he visto el caso, yo no he revisado el expediente, pero he visto abogados que son muy prestantes, que han comentado esta cuestión respecto de la condena de Piña, y que la condena de Piña es inconsistente, y uno dice, pero, ¿y este hombre sigue cumpliendo una pena por un delito que, según nos han contado, no ha cometido? Bueno, ¿en qué queda el ciudadano común? Pues entonces, claro, los privilegios para los corruptos, pues. Los privilegios de que lo que antes era peculado y hoy es traficito de influencias es para los señores que incurren en esos actos, para la gente que está contactada, entonces son las prelibertades. Y este pobre muchacho al cual le han arruinado la vida por esta cuestión, porque además aquí sucede otro tema. ¿Cuál es el chiste de condenarle a cualquiera por un delito? No, a ver, en el caso de la chica esta que fue asesinada, ¿dónde están los asesinos? Porque eso de tenerle privado de su libertad, condenado a alguien que no ha cometido la infracción es gravísimo, pues. No solamente por los derechos de este señor Piña, al cual, insisto, le han arruinado la vida, sino que tenemos afuera, pues, disfrutando de la libertad y quizás haciendo qué cosas al verdadero asesino de la chica, pues. Tema preocupante, lastimoso siempre. Placer conversar con usted, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Siempre es un gusto tenerlo a través de Radio Colosal. Siempre un placer. Y un abrazo a todos mis amigos de Ambato. Muchísimas gracias. El señor doctor Rafael Ollarte con nosotros a través de Colosal en directo. Señal 1040.
Son exactamente las 18 horas con 46 minutos. Atención a la hora. 18 horas 46 minutos. Escuchan a Radio Colosal en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD.